Hola chicos, este video es para que veamos la introducción del tema magnitudes que corresponde a la serie 5. Vamos a hacer primero un repaso de unas definiciones de la serie 3 que se relacionan fuertemente con lo que vemos en la serie 5. La definición que vamos a ver primero es la de la UMA, la unidad de masa atómica. Estrictamente hablando, la definición de la UMA es que la UMA es la 12ª parte de la masa del isótopo de carbono 12. Ahora, si bien esa es la definición, para que se den una idea, más o menos una UMA es la masa que aproximadamente tiene un protón o un neutrón, ¿sí? Es decir, la unidad de masa atómica es una unidad de masa apropiada para medir lo que es la masa de protones, de neutrones, de un átomo, de una molécula, ¿sí? Es una unidad muy chiquitita de masa. De hecho, como tienen ahí en pantalla, equivale a un número de gramos extremadamente pequeño. Una UMA es 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, es decir, 0,000 así, 23 ceros, y recién ahí viene el 1, el 6 y el otro 6. Así que la UMA es una unidad de masa para cosas muy pero muy chiquitas, ¿sí? Y es aproximadamente la masa de un protón. Si algo tiene 10 UMAs, ustedes pueden imaginarse que es algo que tiene más o menos la masa de 10 protones. Algo extremadamente chico, ¿sí? Y si necesitamos pasar de UMAs a gramos, esa equivalencia que tienen en pantalla nos va a resultar útil. De hecho, ahora vamos a hacer un ejemplito de cómo se usaría haciendo una regla de 3, ¿sí? Bien, en el caso de que uno tenga un nucleído conocido, por ejemplo, carbono 14 o oxígeno 16 o cloro 37 o hidrógeno 3, la masa aproximada de esos nucleídos coincide numéricamente con el número másico, pero escrito en UMAs. Esto es, el número másico era el número de partículas en el núcleo, es decir, era contar protones y neutrones. Era un número entero siempre. Carbono 14, por ejemplo, tiene como número másico 14, porque en total tiene 14 partículas en el núcleo, 6 protones y 8 neutrones, ¿sí? Ahora, lo que les estoy diciendo en esta pantalla es algo más, es que el carbono 14 aproximadamente pesa 14 UMAs. El estaño 112, como tiene ahí, pesa aproximadamente 112 UMAs, es decir, por cómo está definida la UMA, dado que la UMA es más o menos la masa de un protón, la masa de un nucleído coincide con su número másico escrito en UMAs, al menos coincide aproximadamente, ¿sí? Esto también lo vieron en la serie 3. Si alguien les preguntara cuánto pesa el cloro 37, ustedes podrían responder sin dudas que pesa aproximadamente 37 UMAs, ¿sí? No confundir número másico, que es el número de partículas en el núcleo que no tiene unidad, con lo que es la masa de un nucleído, que ahí sí le ponemos la unidad y de hecho para que quede bien sería con la unidad UMAs, ¿sí? Ahí tienen 3 ejemplos con 3 nucleídos y aproximadamente qué masa tiene cada uno de ellos, ¿sí? Bien, supónganse que algún ejercicio nos preguntara la masa del nucleído pero expresada en gramos, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a hacer el caso del carbono 14, se puede usar justamente la equivalencia que les enseñé en la pantalla anterior, ¿sí? El carbono 14 aproximadamente pesa 14 UMAs, y yo sé que una UMA equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Por lo tanto, 14 UMAs va a equivaler a X. Fíjense, la regla de 3 es muy sencilla de hacer, de hecho básicamente es 14 UMAs por la equivalencia, y el resultado entonces nos va a decir qué masa tiene el carbono 14, pero ya no expresada en UMAs, sino expresada en gramos. Nos queda ese número que tenemos ahí. Fíjense que es un número extremadamente pequeño, y tiene sentido. La unidad gramos es una unidad que sirve o que es más útil para pesar, entre comillas, a objetos pequeños pero macroscópicos, es decir, cosas que uno puede agarrar con la mano, ¿sí? Un gramo, si uno lo compara con lo que serían moléculas o átomos, es enormemente grande. Un gramo está bien para pesar bolitas, para pesar una piedrita, para pesar una cucharada llena de azúcar, ¿sí? La unidad gramos es para cosas chiquitas pero macroscópicas que uno puede agarrar. La unidad UMAs, en cambio, es para protones, átomos, moléculas. Es una unidad mucho más chiquita que gramos. Entonces, una masa de 14 UMAs, que son aproximadamente 14 protones, en gramos te queda un número recontra chiquito. Sería el siguiente ejemplo, sería
el grosor de un pelo expresado en kilómetros, ¿sí? El grosor de un pelo, si vos lo expresás en kilómetros, te va a quedar un número recontra chico, 10 a la menos algo, ¿sí? En cambio, el grosor de un pelo expresado por ahí en micrones, ahí te va a quedar un número más razonable. Entonces, la unidad UMA es más útil, más razonable usarla con átomos, moléculas, iones. La unidad gramos es para usar cuando vos pesás, por ejemplo, en un tubo de ensayo, con una cuchara de laboratorio o con un vidrio de reloj, ¿sí? Entonces estamos hablando de dos unidades de masa que entre ellas tienen una equivalencia, pero una es más apropiada para lo más chiquito y otra para cosas más macroscópicas. Lo cual no impide igual hacer cosas raras y expresar la masa de un nucleído en gramos, que es lo que acabamos de hacer en esta pantalla, ¿sí? Si nos preguntan cuánto pesa el carbono 14, uno puede dar cualquiera de las dos respuestas, 14 UMAS o 2,32 por 10 a la menos 23 gramos. Son la misma masa, ¿sí? Por supuesto, si nos piden que la expresemos en gramos, la respuesta es 2,32 por 10 a la menos 23 gramos. Si nos la piden expresada en UMAS, es 14 UMAS. La misma masa en dos, entre comillas, idiomas distintos, ¿sí? Bien, ¿qué es lo de la tabla? También esto es un repaso porque esto se ve en la serie 3. Las masas que figuran en la tabla no son masas de nucleídos, son masas promedio entre todos los isótopos que se conocen de un dado elemento. Y de hecho es un promedio ponderado, no es un promedio simple. Por ejemplo, en el cloro se conocen dos isótopos principales, cloro 35 y cloro 37. ¿Sí? El cloro 35 pesa aproximadamente 35 UMAS. Fíjense que el valor exacto es 34,969, está muy cerca de 35. El cloro 37 pesa aproximadamente 37 UMAS. Fíjense que el valor real es 36,966, está muy cerca de 37 UMAS. Entonces, uno pesa 35 UMAS, el otro pesa 37 UMAS. Si hiciéramos el promedio simple, daría 36 UMAS. Pero no se hace promedio simple. De hecho, lo que se hace es un promedio ponderado. ¿Por qué? Porque se tiene en cuenta que el cloro 35 es bastante más abundante. Hay un 75% de átomos de cloro que son cloro 35 y solamente un 25% que son cloro 37. Si nosotros hiciéramos el promedio simple, le estaríamos dando la misma ponderación a los dos isótopos y no sería justo, entre comillas, porque hay uno que es más abundante que el otro. Así que la cuenta que se hace es esa. Un promedio ponderado donde uno tiene en cuenta los porcentajes y después divide por 100, normalizando el resultado. Resultado final, 35,4 UMAS es el promedio ponderado entre los isótopos del cloro. Y ese es el valor que figura en la tabla. Un valor promedio entre los isótopos, ¿sí? Entonces, ojo con confundir la masa promedio de la tabla con lo que sería la masa de un nucleído, ¿sí? Supónganse que yo les digo que el promedio de edades entre los alumnos de química del CBC es 19 años, ¿sí? Quiere decir que en promedio todos los alumnos que cursan la materia tienen esa edad. Ahora, si alguien me pregunta qué edad tiene José Pérez, que es un alumno en particular, yo no puedo decir y asegurar que tenga 19 años. Que el promedio de 19 no quiere decir que cada alumno del CBC tenga 19. Entonces, si alguien me pregunta por José Pérez, yo lo que tengo que hacer es fijarme en José Pérez, ¿sí? Por ahí tiene 19, por ahí tiene 20, por ahí tiene 18, por ahí tiene 45, ¿sí? No va necesariamente a tener la misma edad que la edad promedio de los alumnos. Entonces, lo mismo pasa con los ejercicios. Si un ejercicio les pregunta por un isótopo en particular y les pregunta cuál es la masa de cloro 37, ustedes no pueden responder 35,4 UMAS, porque ese es el valor promedio con el cloro 35 también. Entonces, si nos preguntan por cloro 37, hay que responder la masa del cloro 37, que es aproximadamente 37 UMAS. No puedo usar la masa promedio cuando me preguntan por un nucleído en particular. En cambio, si me dicen, usted tiene 50 gramos de cloro 2, sin aclararme qué isótopo de cloro forma la muestra, es decir, suponiendo que tenemos la mezcla de isótopos,
ahí sí voy a tener que usar la masa promedio. Porque si me dicen, usted tiene 50 gramos de cloro 2, yo voy a tener que algunos de esos van a ser cloro 37, algunos de esos van a ser cloro 35, y por lo tanto voy a tener una mezcla. Y si tengo una mezcla, el mejor valor que va a representar a esa mezcla va a ser ahí sí el promedio ponderado que figura en la tabla. Entonces, sí usamos la tabla cuando no conocemos qué isótopo en particular tiene nuestra muestra y por lo tanto, entonces hay que trabajar con la idea de que tenemos la mezcla que existe naturalmente, ¿sí? Entonces, moraleja, mucho cuidado cuando usan el valor de la tabla y cuando no. Si les preguntan de un nucleído, no usan la masa promedio que figura en la tabla. Si les preguntan por una muestra y no les aclaran qué nucleído es, ahí sí usan el valor de la tabla, ¿sí? Acá de vuelta tienen el ejemplo que acabo de relatar, ¿sí? Cuándo sí y cuándo no. Bien, vamos a ir entonces ahora a la definición de mol. Mol básicamente es una forma de indicar la cantidad de átomos o moléculas o iones. Es una forma de expresar cantidades. De hecho, cuando un enunciado les pide que calculen la cantidad de tal cosa, ahí la tienen que expresar en moles. Ojo con confundir, porque cotidianamente la palabra cantidad a veces la usamos mal y respondemos que la cantidad de harina es 1 kilogramo y estrictamente hablando eso es incorrecto, porque 1 kilogramo a lo sumo sería la masa de harina, no la cantidad. La cantidad específicamente se calcula y expresa en moles, ¿sí? Entonces, ojo, cuando un ejercicio les pide la cantidad, van a tener que calcular cuántos moles hay. Es simplemente una forma de indicar la cantidad, siempre equivale a lo mismo, al mismo número, ¿sí? Un mol equivale al número de Avogadro, es decir, a 6,02 por 10 a la 23 unidades. Si uno dice que tiene un mol de átomos de sodio, es porque tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos de sodio. Si uno dice que tiene un mol de moléculas de dióxido de carbono, significa que tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de carbono, o también con iones, si uno dice que tiene, supónganse, medio mol de catión calcio, significa que uno tiene 3,01 por 10 a la 23 cationes calcio. Es decir, un mol siempre es ese número que tienen en pantalla. Si vos tenés un mol, tenés ese número de unidades, sean átomos, moléculas o iones. Si tenés medio mol, vas a tener la mitad de ese número. Si tenés 3 moles, tendrás el triple de ese número. Un mol siempre es eso. Algo muy análogo que usamos en la vida cotidiana sin darnos cuenta es la palabra docena, ¿sí? Docena, por ejemplo, se usa para dar las cantidades de huevos o de medialunas y la usamos todo el tiempo y nadie la cuestiona. Una docena, ¿qué es básicamente? Es una forma de expresar un número, es agrupar de a 12 cosas. Cuando uno pide media docena de empanadas, nadie se confunde, sabe que lo que uno está pidiendo en definitiva son 6 empanadas. Si uno pide 2 docenas de medialunas, el panadero sabe que está pidiendo 24 medialunas. Por algún motivo raro expresamos esas cantidades en docenas y a nadie le parece raro. Y una docena siempre es 12. Bueno, en química vamos a expresar las cantidades siempre en moles, no en gramos, eso sería la masa, en moles, ¿sí? Y un mol es siempre lo mismo, el número grandote ese que tenemos ahí de unidades. Entonces, si un ejercicio dice que tenés 2,8 moles, tenés 2,8 veces ese número que tienen ahí de unidades. Cuando uno se acostumbra a usarlo, después lo usa sin darse cuenta, como la palabra docenas, insisto. Si uno le dicen 5 moles, ya sabe que es bastante 5 moles. De la misma manera que si uno pide 5 docenas de empanadas, son bastante empanadas y no necesita uno estar haciendo la cuenta para saber que son muchas, ¿entienden? Entonces, en química las cantidades las vamos a expresar en moles, se van a tener que acostumbrar a expresarlas de esa manera, y si algún ejercicio nos preguntara cuántos átomos o cuántas moléculas hay en número, ahí sí habrá que usar la equivalencia que tenemos en pantalla de que un mol son 6,02 por 10 a la 23, ¿sí? Bien, ¿por qué ese número tan raro? Bueno, ese número 6,02 por 10 a la 23 no está elegido de manera inocente, sino que se define de esa manera porque de esa manera ocurre una coincidencia muy útil con las masas que figuran en la tabla, ¿sí? Definiendo al mol como se define, se da la siguiente coincidencia. La masa atómica promedio que figura en la tabla
supónganse en el caso de carbono que figura 12,01, es la masa promedio de un átomo cuando a ese número le pones la unidad UMAS. Y es la masa de un mol de átomos si a ese número lo expresás en gramos. El mismo número que figura en la tabla, si le pones la U de UMAS, es la masa promedio de un solo átomo, mientras que si le pones la unidad gramos, por cómo está definido el mol, coincide justo con la masa de un mol de átomos de ese elemento, ¿sí? Por ejemplo, vamos a usar como caso de estudio el hierro. Ahí tienen el cuadradito de la tabla del hierro, figura como masa atómica promedio 55,85. Si nosotros le ponemos a ese número la unidad UMAS, entonces esa es la masa promedio de un átomo de hierro, un solo átomo. 55,85 UMAS es más o menos la masa de 55, 56 protones, ¿sí? Así que está bien para un átomo tener esa masa. Es una masa razonable. El átomo de hierro es un átomo bastante grande, tiene muchos protones y muchos neutrones, así que una masa de 55,85 UMAS, acuérdense que es una masa promedio, es bastante razonable. Ahora, si agarramos el 55,85 y le ponemos gramos, por cómo definimos el mol, justo coincide que esa masa es la masa de un mol de átomos de hierro. Que en definitiva, un mol de átomos de hierro sería 6,02 por 10 a la 23 átomos de hierro, ¿sí? Entonces, fíjense, el mismo número de la tabla, vos le pones una unidad, le pones la otra y estás dando dos masas distintas de dos cantidades distintas. En UMAS, un solo átomo, un triste y chiquito átomo. En gramos, el mismo número en gramos, la masa de todo un mol de átomos, un montón de átomos, 6,02 por 10 a la 23 átomos. Y eso no solamente pasa con el hierro, pasa con cualquier elemento de la tabla. Esta coincidencia en el número se logra porque definimos al mol con ese número raro que pusimos previamente, el número de Avogadro, ¿sí? Después nada impide que uno pueda pasar la masa de un átomo a gramos usando la equivalencia como hicimos en el ejemplo, que habíamos hecho el ejemplo, si mal no recuerdo, con el carbono 14, o la masa de un mol pasarla a UMAS, también se puede hacer con la misma equivalencia, ¿sí? Entonces, ojo, no es que la masa de un átomo sí o sí la tenés que dar en UMAS, la podés expresar en gramos usando la equivalencia, y la masa de un mol no es obligatorio expresarla en gramos, la podrías expresar en UMAS usando la equivalencia. Por supuesto sería muy raro hacer cualquiera de esas dos cosas. Fíjense que un mol, si vos lo expresas en UMAS, te queda un número gigantesco, muy grande. Sería parecido, pónganle, a agarrar la distancia a Mar del Plata y expresarla en milímetros, ¿sí? La distancia a Mar del Plata son 400 kilómetros, ¿sí? Si vos la expresás en milímetros te queda un número recontra gigante, no tiene mucho sentido, ¿sí? Entonces, expresar la masa de un mol en UMAS te queda un número recontra grande y no es lo más indicado, es mejor expresarla en gramos, pero se puede en la unidad que uno quiera. Ahora, de partida, si uno agarra el número de la tabla, acuérdense, dos opciones. Le pongo la unidad UMA, un solo átomo. Le pongo la unidad gramos, estoy hablando de un mol de átomos. Típico error es que agarren el número de la tabla, le pongan la unidad gramos y luego escriban que esa es la masa de un solo átomo. Y queda básicamente algo que es inverosímil, una burrada para decirlo con palabras simples, ¿sí? Un átomo de hierro no puede pesar 55,85 gramos, ¿sí? Es una bestialidad. Piensen que en 55,85 gramos por ahí es la cantidad de yerba, la masa de yerba, perdón, que hay en un mate grande, ¿sí? Entonces, un átomo de hierro que pese eso es muy inverosímil. Pero se puede expresar en la unidad que uno quiera. Ahora, si agarrás el número de la tabla, recuerden las dos opciones. UMA, un solo átomo, gramos, todo un mol, ¿sí? Después puedo hacer las equivalencias o la regla de 3 que yo quiera, ¿sí? Algo parecido, me puse a pensar este ejemplo para ver si podemos cerrar la idea de que es el mismo número pero que no es la misma masa. Supónganse que hay una promoción en un negocio, muy rara la promoción, pero bueno, imaginen esta promoción, que dicen que si vos compras un pañuelo, lo pagás 250 pesos. Ahora, la promoción es que si compras 100 pañuelos, te cuestan $250.
Todos se dan cuenta que el número es el mismo, 250, pero creo que todos tienen claramente incorporado que 250 pesos no es lo mismo que 250 dólares. La unidad pesos, entre comillas, es algo de poco valor. La unidad dólar, entre comillas, es una unidad de mucho valor. Es mucho más grande el dólar que el peso. Es mucho más grande el gramo que la UMA. ¿Sí? Ahora, eso no impide que si uno quiere comprar un solo pañuelo, va y paga 250 pesos. Ahora, si le interesa la promoción y comprar una centena, tiene que pagar 250 dólares. Por otro lado, nada te impide decir, bueno, los 250 pesos equivalen a 3 dólares. ¿Sí? Estamos suponiendo más o menos el valor del dólar hoy, ¿sí? Y si uno quiere, los 250 dólares los puede pasar a pesos. Son más o menos 20.000 pesos. ¿Sí? Nada te impide eso. Pero la verdad que expresar un solo pañuelo en dólares o la centena de pañuelos en pesos termina siendo medio que te da por ahí números más extremos. Entonces, pesos y dólares son dos unidades para hablar del valor de las cosas. Una es una unidad más chiquita, la otra es una unidad que tiene más valor, ¿sí? Y puede coincidir el número, pero no es el mismo valor. 250 pesos no es lo mismo que 250 dólares. 250 dólares es para una centena. ¿Y a cuánto equivale una centena? A 100 unidades de pañuelos. Este es el paralelismo que hago con lo que vimos recién de gramos a unos. Volvamos a la parte química. ¿Sí? Volvamos a la parte química. 55,85 UMAS y 55,85 gramos, coincide el número, eso es correcto, es el mismo número, 55,85, pero no es la misma masa. La unidad UMAS es una unidad chiquita, como el peso, así que la unidad UMAS me denota la masa de un solo átomo. Yo después, si quiero, puedo usar la equivalencia y pasarlo a gramos. El precio del pañuelo lo podíamos pasar a dólares también. ¿Sí? 55,85 gramos es el mismo número, pero es una masa mucho más grande. Es porque esa corresponde a un mol de átomos de hierro. Un mol de átomos de hierro vendría a ser como la centena de pañuelos que teníamos en nuestro ejemplo. Un mol no es 100, un mol es 6,02 por 10 a la 23. ¿Sí? Entonces, ojo, los números son distintos, pero el sistema de tener dos unidades de valor o dos unidades de masa es el mismo ejemplo, en definitiva. ¿Sí? Bien, recuerden 55,85, el número de la tabla, en UMAS un solo átomo, 55,85 en gramos, un mol de átomos, un montón de átomos. ¿Sí? O también equivalentemente, ¿sí? Un mol, 6,02 por 10 a la 23 átomos. ¿Sí? Bien, vamos a hacer un primer ejemplo. Supónganse un ejercicio que me piden que indique el número de átomos y la masa de 1,47 moles de estaño. ¿Sí? La cantidad me la está dando el enunciado, 1,47 moles, me piden el número de átomos y la masa. Bueno, lo primero que hay que hacer en estos ejercicios que se van a acostumbrar es buscar en la tabla el elemento, la sustancia que te tocó. Nos tocó acá estaño, así que buscamos al estaño. Por supuesto, de los valores que están ahí, el que nos interesa es la masa atómica promedio, que en la tabla de la guía del CBC aparece arriba a la derecha. ¿Sí? Si yo quiero saber de un mol, ¿qué unidad había que ponerle al número de la tabla para que sea un mol? La unidad, gramos. ¿Sí? Si le pusiera la unidad UMAS no es que esté mal, 118,75 UMAS, pero ojo que ahí sería la masa de un solo átomo. Para poder la de todo un mol, tiene que ir con la unidad gramos. Entonces, la tabla me dice que un mol de estaño tiene ese numerito, 118,71 gramos como masa. Pero yo no tengo un mol de estaño. ¿Cuánto me dice el enunciado que tengo? 1,47. Si tengo 1,47, la masa va a ser X. Con una regla de 3 así de sencilla como la que tenemos en pantalla, podemos calcular y responder cuál es la masa de la muestra de estaño que tenemos. Resolvemos la regla de 3, nos da 175 gramos, tenemos respondida la masa. Respecto del número de átomos, la verdad es que por ahí la forma más rápida es, sabiendo que un mol siempre equivale al mismo número, al número de Avogadro, a 6,02 por 10 a la 23, hago ahora una regla de 3 poniendo nuevamente que yo tengo 1,47 moles. O sea, si un mol es 6,02 por 10 a la 23, tiene un 2 de masa ahí, es 10 a la 23, no 102 a la 23. Se me pasó ese error, ¿sí? Si un mol equivale a 6,02 por 10 a la 23 átomos, 1,47 moles equivale a X. Y obtenemos, resolviendo la regla de 3,
cuántos átomos de estaño tenemos. Calculamos ahí el número de átomos. Por supuesto da un número gigante, ¿sí? Si un mol ya es un número gigante, 1,47 moles es todavía un número más grande de átomos.